Aquella fue la primera vez que escuché una conversación telefónica de esa chica. ¿De dónde voy a sacar tanto dinero? Sabes que no lo tengo. Jamás imaginé que esa simple frase podría desgarrarme el alma. ¿Acaso la que iba a ser mi nuera le estaba pidiendo dinero a mi Mateo? ¿O había algo más que estaban ocultando? Movida por una profunda inquietud, decidí ocultar la identidad que había mantenido en secreto toda mi vida y me infiltré en su lugar de trabajo. Nunca pude haber previsto el giro del destino que me esperaba allí, una revelación que pondría mi mundo patas arriba. Cuando los primeros rayos del sol de la mañana se colaban oblicuamente por la ventana e iluminaban el viejo letrero de mi bar de tapas, El Rincón de Sofía, yo ya estaba en pie como cada día. Mi jornada comenzaba con el aroma del aceite de oliva calentándose para la tortilla de patatas y el sonido rítmico del cuchillo picando verduras para el pisto. Llevaba toda una vida así. Después de que mi marido, Javier, falleciera, crié a mi pequeño Mateo sola, aferrándome a este pequeño bar en un rincón del barrio antiguo de Salamanca. Ya habían pasado más de 30 años. La gente no sabía lo que yo poseía. Para ellos solo era Sofía, la señora del bar de la esquina, la que siempre tenía una tapa caliente y una palabra amable. Pero el pequeño olivar que Javier me había dejado en las afueras de la ciudad, una tierra que todos consideraban improductiva, fue expropiado para un gran proyecto de urbanización. De la noche a la mañana, me convertí en una mujer rica, una millonaria de la que ni siquiera mi propio hijo tenía conocimiento. Podría haberlo pregonado a los cuatro vientos, comprarme una casa más grande, un coche nuevo, pero había visto demasiadas veces a lo largo de mi vida cómo el dinero transforma el corazón de las personas, cómo envenena las relaciones más puras. Así que guardé silencio. Continué sirviendo mis croquetas y mis calamares, viviendo con la misma sencillez de siempre. Mi hijo Mateo creció viéndome trabajar sin descanso tras la barra. Quizás por haber compartido tantas dificultades, se convirtió en un joven que siempre se preocupaba por los demás antes que por sí mismo. Era recto, estudioso y trabajador. Con mucho esfuerzo se licenció en medicina y se convirtió en médico. Para los demás parecía un triunfador, pero yo conocía la verdad. Ser médico en la sanidad pública, aunque un honor, significaba un sueldo modesto, una deuda estudiantil que pagar y el sueño lejano de un piso propio. La realidad es que apenas tenía holgura económica. Pero Mateo nunca se quejó, jamás dejó entrever sus dificultades a nadie. Mamá, estoy bien. Mientras tengamos para vivir, es suficiente, me decía siempre con una sonrisa que intentaba tranquilizarme. Por eso cuando un día de repente me dijo, mamá, hay alguien a quien me gustaría presentarte, mi mano, que en ese momento probaba la sazón de un guiso, tembló ligeramente. Una oleada de alegría y preocupación me invadió al mismo tiempo. El matrimonio es uno de los hitos más importantes en la vida de un hijo, y como cualquier madre del mundo, yo deseaba para él una buena chica, una compañera de vida noble y sincera. De hecho, había una joven que había capturado mi atención durante mis años de voluntariado en el comedor social del barrio. Se llamaba Elena. Era una chica fuerte, íntegra y de una bondad natural que desarmaba. Cuidaba de los ancianos con una paciencia infinita y cada una de sus palabras era amable y considerada. Si una chica como ella entrara en la vida de mi Mateo, qué afortunado sería, pensaba para mis adentros desde hacía años. Incluso una vez intenté mencionárselo a Mateo con cautela. Conozco a una chica encantadora en el centro cívico. Pero él me interrumpió con firmeza, mamá, ya hay alguien que me gusta. Desde ese día, decidí respetar su elección. Aún así, una pequeña espina de preocupación permanecía clavada en mi corazón. El incidente decisivo ocurrió hace apenas unos días. Al terminar el servicio de la noche y subir a nuestra pequeña vivienda encima del bar, escuché la voz de Mateo en el salón, hablando en voz baja por teléfono. ¿De dónde voy a sacar tanto dinero? Sabes que no lo tengo. Esas palabras hicieron que mis piernas flaquearan. ¿Esa chica le estaba hablando de dinero a mi Mateo? La idea de que las conversaciones sobre finanzas surgieran incluso antes de un compromiso formal me incomodó profundamente. He visto con mis propios ojos cómo el dinero corrompe a las personas, cómo amistades de toda la vida se rompían por la codicia. ¿Era por eso que me sentía tan sensible al respecto? Mi mayor miedo era que mi hijo, mi bondadoso Mateo, saliera herido.
Aquella noche, tumbada en la oscuridad de mi habitación, di vueltas en la cama durante horas. Me preguntaba qué debía hacer con la inmensa fortuna que poseía. ¿Debía dejársela a mi hijo, o quizás donarla a la sociedad? Pero esa decisión estaba intrínsecamente ligada al futuro de Mateo, a la mujer con la que compartiría su vida. Finalmente tomé una determinación. Sí, tengo que verlo por mí misma. Necesito descubrir qué clase de persona es esa chica, conocer la verdad de su corazón. Y así fue como empecé a investigar el lugar donde trabajaba Lucía. Todo, absolutamente todo, dependía ahora de la sinceridad de su alma. A pocos pasos de mi casa se encuentra el pequeño centro de salud del barrio. Es un lugar familiar para mí, el mismo al que llevaba a Mateo de niño cada vez que cogía un resfriado. Con la edad los achaques se han vuelto más frecuentes, y cualquier tos persistente o un poco de cansancio me sirven de excusa para hacerle una visita. De tanto ir y venir, las caras de las enfermeras me resultaban ya más familiares que la del propio médico. Y entre todas ellas, había una que siempre destacaba. Lucía. La misma chica de la que Mateo me había hablado. Con su uniforme blanco impecable y su carpeta de historiales siempre en la mano, transmitía una imagen de diligencia y profesionalidad. Era educada con todo el mundo, pero su amabilidad no era forzada, su voz tenía un tono suave y tranquilizador. Así que esa es la novia de mi Mateo, pensé. Al principio no la había ubicado, pero al oír su nombre recordé su voz de hacía unos días, cuando me visité por una gripe. Mientras me tomaba la tensión, me sujetó el brazo con delicadeza y me dijo: «Tranquila, señora Sofía, respire hondo. Lo haré despacio». Recuerdo haberme sorprendido por su calma y su dulzura en aquel momento. Quizás por eso, al saber que Lucía era la novia de Mateo, mi corazón se debatió entre la esperanza y la inquietud. Que una persona parezca buena por fuera no garantiza que lo sea por dentro. Y cuando se trata del matrimonio de un hijo, cualquier padre se vuelve cauteloso. Así que durante los días siguientes empecé a frecuentar el centro de salud mucho más de lo habitual. No siempre por necesidad médica, sino porque quería ver con mis propios ojos, escuchar con mis propios oídos y sentir con mi propio corazón qué clase de persona era. «Señora Sofía». Otra vez por aquí, me saludó Lucía un día, reconociendo mi rostro al instante. En su tono no había ni un ápice de falsa cortesía, sino una sonrisa genuina que parecía alegrarse de verme. «Ay, hija, esta tos puñetera que no se me quita», me quejé yo, exagerando un poco mi malestar. Lucía se acercó de inmediato y me tocó el dorso de la mano con suavidad. «No tiene fiebre, pero quizás algo de malestar general». Con el frío que está haciendo estos días, están viniendo muchos mayores con gripe. Sus palabras y su gesto fueron tan naturales que en lugar de interpretar mi papel de madre preocupada y vigilante, me convertí en una paciente de verdad. Su actitud era desconcertante. A pesar de que la sala de espera estaba abarrotada y no paraban de llamarla, se tomó el tiempo de escucharme atentamente. Incluso después de que terminara de contarle mis síntomas, se aseguró de preguntarme: «¿Seguro que se encuentra bien? Cualquier cosita, no dude en decirlo». Su atención me hizo sentir verdaderamente cuidada y tranquila. Pasé varios días visitando la clínica. Incluso después de mi consulta, me quedaba un rato sentada en una silla de la sala de espera, suspirando a propósito. Lucía nunca pasaba por alto mi aparente desazón. «¿Le ocurre algo, señora Sofía? ¿Algún problema?», me preguntaba sin falta. En esos momentos yo aprovechaba para sacar a relucir mis supuestas preocupaciones. «Ay, hija, los problemas de dinero, la salud que no acompaña vivir sola a mi edad es tan amargo a veces». La mirada con la que Lucía me observaba era increíblemente cálida. «Mire, cuando el cuerpo duele, es normal sentirse vulnerable. Cualquiera se debilita. Las preocupaciones económicas ya se irán solucionando poco a poco. Si hay algo en lo que yo pueda ayudar, lo que sea, cuente conmigo». Esa frase hizo que una parte de mí se tambaleara. ¿Será esta chica realmente tan buena como parece? Pero aún era pronto para juzgar. La verdadera naturaleza de una persona no se revela con una o dos palabras amables. Y el corazón de una madre es, por naturaleza, desconfiado. Aquel día, al salir de la clínica, una certeza se apoderó de mí.
Pronto llegará el momento de la presentación oficial. Ese día, veré su verdadero rostro. Y de repente recordé a Elena, la chica del voluntariado que tanto admiraba. Se parecía a Lucía en su bondad, pero al mismo tiempo transmitía una fortaleza diferente. Ay, los caminos del destino son inescrutables, suspiré para mis adentros. Lo que no sabía era si ese inminente encuentro disiparía mis dudas o las haría aún más grandes. Nadie podía saberlo. Todo estaba a punto de comenzar. Unos días después, Mateo pasó por casa y con cierta timidez me lo propuso. Mamá, a Lucía le gustaría mucho conocerte formalmente. Si te parece bien, ¿qué tal si cenamos juntos este fin de semana? Sentí como las yemas de mis dedos se tensaban. Había llegado el momento. Ya no había vuelta atrás. Aparentando calma, respondí, claro, hijo, habrá que conocerla. Busquemos un hueco. Pero por dentro mi mente era un torbellino de pensamientos. La Lucía que había observado en la clínica durante días era, sin duda, una chica trabajadora y de buen corazón. Sin embargo, al pensar en la posibilidad de que se casara con mi hijo, un simple sentimiento de agrado no era suficiente para bajar la guardia. Aquella tarde en la pequeña cocina de mi bar, me quedé un largo rato con el cuchillo en la mano, perdida en mis cavilaciones. La imagen de Elena, la voluntaria, seguía apareciendo en mi mente. ¿Sería Lucía la mujer adecuada para Mateo? El sonido del cuchillo cortando el jamón sobre la tabla de madera parecía el eco de mi propio conflicto interno. Qué extraña criatura es una madre. No importa cuánto crezca un hijo, una siempre siente la necesidad de escudriñar su vida, de protegerlo. Y el matrimonio, la elección de la persona con la que compartirá el resto de sus días, es la decisión más crucial de todas. Finalmente llegué a la conclusión de que ese encuentro oficial era absolutamente necesario. Así llegó el fin de semana. Al abrir la puerta de la cafetería que habían elegido, vi a la pareja sentada junto al ventanal. Mateo me sonrió ampliamente y me saludó con la mano. Lucía, por su parte, se levantó con elegancia e inclinó la cabeza a modo de saludo. Buenas tardes, señora Sofía. Encantada de conocerla. Su tono de voz era exactamente el mismo que había escuchado en la clínica, sereno, melodioso. Su mirada, al cruzarse con la mía, era firme y sin titubeos. Me senté y esbocé una leve sonrisa. Hola, Lucía. Eres tal como te recordaba de la clínica. Por un instante Lucía se quedó helada. ¿De la clínica? Mateo, con cara de sorpresa, preguntó cómo. ¿Ya os conocíais? Yo, con la mayor naturalidad del mundo, respondí entre risas, claro. Con esta tos que no me abandona, he estado yendo y viniendo de la clínica sin parar. Y Lucía siempre me ha atendido de maravilla, qué agradecida estoy. Lucía parpadeó visiblemente desconcertada, pero recuperó la compostura rápidamente. Bueno, es que vienen muchas personas mayores, la recordaba, por supuesto. A pesar de sus palabras, su sutil cambio de expresión no pasó desapercibido para mí. Una extraña tensión, la de dos personas que se conocen pero deben fingir que no, flotaba en el aire entre nosotras. Mateo, ajeno a todo, añadió, es verdad. Mamá, Lucía es enfermera, ¿sabes? Asentí con la cabeza, como si fuera una novedad. Por eso tiene esa forma de hablar tan dulce y esa paciencia infinita con la gente. No es algo común. Lucía bajó la mirada y sonrió con timidez ante mi cumplido. Sin embargo, en ese preciso instante un pensamiento cruzó mi mente, ¿será esta chica realmente la compañera ideal para mi Mateo? Así que, de forma natural, le lancé una propuesta. Lucía, ¿por casualidad te interesa el voluntariado? La sorpresa hizo que sus ojos se abrieran de par en par. ¿Usted también hace voluntariado? Sí, suelo ir al centro cívico del barrio cuando tengo tiempo. En ese momento, la expresión de Lucía cambió por completo, como si hubiera reconocido una conexión predestinada. Yo también voy a ese centro. Sentí como mi corazón se encogía. ¿Hasta dónde llegaba la sinceridad de esta chica? Y en ese momento, tomé una decisión en silencio. Bien. Comprobaré esta otra faceta de su vida en el voluntariado.
Ha llegado la hora de ver con mis propios ojos cuál es su verdadera naturaleza. El sábado por la mañana, el aire era especialmente frío. Caminé lentamente hacia el centro cívico del barrio, un lugar que frecuentaba desde hacía más de 10 años. Era un sitio tan familiar que con solo doblar la esquina, ya podía imaginar las risas de los ancianos y el aroma de los guisos que se preparaban en las grandes ollas. Al llegar a la puerta, vi que Lucía ya estaba allí. Llevaba puesto el colorido chaleco de los voluntarios y se estaba poniendo con cuidado los guantes que solíamos usar. «Buenos días, señora Sofía», me saludó con una expresión serena, como si formara parte del paisaje matutino. Asentí levemente. «Hoy trabajaremos juntas». Lucía me abrió la puerta y me cedió el paso. Al entrar, las caras conocidas de siempre me saludaron. «Hombre, Sofía, ya estás aquí. ¿Y a quién nos traes hoy?». Ante la pregunta, Lucía, algo cohibida, se presentó. «Soy Lucía. Vengo a menudo, hoy he coincidido con la señora Sofía». Para mi sorpresa, nadie en el centro pareció extrañado ni curioso. Al contrario, la recibieron como a una más. «Ah, Lucía, hija. Si ya estuviste la semana pasada. ¿Qué maña te diste doblando toallas? ¡Qué barbaridad!». Observé en silencio durante un momento. Lucía ya era parte de aquel lugar. No estaba fingiendo ni intentando encajar, su presencia allí era natural, fluida. Me quedé un poco sorprendida. Así que era verdad lo que dijo de que venía a menudo, era cierto. Cuando comenzó la actividad, Lucía se movió sin dudar un instante. Tapaba a los ancianos con mantas, repartía las bandejas de comida y acompañaba con sumo cuidado al baño a una señora que apenas podía caminar. Sus gestos eran pausados, considerados, sin un atisbo de prisa o fastidio. Siempre ponía las necesidades del otro en primer lugar. Dejé de barrer y me quedé observándola durante un buen rato. Sabía mejor que nadie que el voluntariado no es algo que se aprende, sino algo que nace del corazón, de la propia naturaleza. Fue en ese momento cuando una voz familiar se escuchó desde la entrada. «Lucía». Me giré y sentí que se me cortaba la respiración. La dueña de esa voz era precisamente la joven que llevaba años observando en el centro, la misma que había imaginado en secreto como mi nuera ideal. Era Elena, la hermana mayor de Lucía. Al verme, Elena me sonrió con la misma alegría de siempre. «Señora Sofía, buenos días. Abríguese bien, que refresca». Su tono, su mirada, el cariño con el que siempre me trataba, por un instante, sentí como si el mundo se hubiera detenido. Lucía también pareció sorprendida. «Mamá, ¿conoces a mi hermana?». Tomé aire lentamente antes de responder. «Que sí la conozco. Tu hermana es una persona a la que llevo admirando en silencio mucho tiempo. Siempre he pensado que es una chica excepcional». La mirada de Lucía vaciló un instante. Su hermana también se quedó paralizada. Por un momento las miradas de las tres se entrelazaron en un silencio denso y significativo. Y entonces lo comprendí. Qué curioso es el mundo. A veces la persona que anhelas aparece ante ti de la forma más inesperada, como si el destino diera un rodeo para volver al mismo punto. Y en ese instante tuve la certeza de que aquella conexión no era una simple coincidencia. Hacia el final de la jornada de voluntariado, me movía más despacio de lo habitual, observando. La imagen de Lucía y su hermana, Elena, de pie una al lado de la otra mientras recogían la cocina, era tan natural como la de dos hermanas que han compartido una vida entera. Aquella estampa conmovió algo profundo en mí. Ambas son personas auténticas, de las que ya no quedan, pensé en silencio. Después de tantos años como voluntaria, he aprendido a reconocer la esencia de una persona en un simple gesto, en una palabra. Se nota enseguida quién tiene un buen fondo. Ni Lucía ni su hermana eran de las que aparentan una cosa y son otra. Ayudar a los demás era para ellas algo instintivo, no una obligación. Sin embargo, esta revelación me hizo ser aún más cautelosa. No podía juzgar a alguien basándome únicamente en sus buenas acciones. Las personas, tarde o temprano, revelan su verdadera naturaleza, y era precisamente eso lo que yo había venido a descubrir. Cuando terminamos de recoger, salimos al exterior.
El sol de la tarde caía tibio sobre la calle. Elena se despidió y me quedé a solas con Lucía, caminando lentamente. Fue ella quien rompió el silencio. Señora Sofía, gracias por haberme acompañado hoy. Me detuve y la miré a los ojos. La que tiene que dar las gracias soy yo. Hoy he podido ver un poco cómo es tu corazón. Lucía me miró, sorprendida. Mi corazón. Respiré hondo, eligiendo mis palabras con cuidado para no asustarla. Mira a Lucía, para compartir una vida entera con alguien, no basta con verle en los buenos momentos. La verdadera prueba está en los días difíciles, en los momentos de cansancio. Y tú eres de las que incluso entonces tiende la mano sin pensarlo. Lucía me observó en silencio durante un instante. No dijo nada, en su mirada había una emoción profunda y contenida. Finalmente, con voz suave confesó: Señora Sofía, cuidar de los demás es simplemente la forma en que he aprendido a vivir. Desde muy pequeña, mi deber fue cuidar de mi madre enferma. Mi hermana y yo nos turnábamos para trabajar y cuidarla fue muy duro. Asentí en silencio. Aquellas palabras eran la pieza que faltaba en el rompecabezas. Por eso era tan sensible al sufrimiento ajeno. Si veo a alguien pasándolo mal, no puedo evitar implicarme, añadió. Un pequeño suspiro escapó de mis labios. ¿Y Mateo, sabe todo esto?, pensé para mis adentros. No conocía los detalles de su relación, las conversaciones que habían tenido. Pero el tono de Lucía, la sinceridad que emanaba de sus palabras, no era el de alguien que busca dinero. Era la honestidad de una persona que ha luchado y ha sobrevivido, una empatía forjada en la adversidad. Mientras seguíamos caminando, Lucía se detuvo de repente. Señora Sofía, si de alguna manera le resulto una carga o le causo preocupación, por favor, dígamelo con toda sinceridad. Me paré a su lado. Las sombras del atardecer se alargaban a nuestros pies. No es que seas una carga. Es que quiero saber si eres la persona adecuada para pasar el resto de su vida con mi Mateo. Solo eso. Lejos de flaquear, la mirada de Lucía se mantuvo firme. Incluso esbozó una leve sonrisa. Y yo quiero demostrarle que lo soy. No con palabras, sino con mis actos. Ante esa respuesta, asentí para mis adentros. Un gesto mínimo, casi imperceptible. Aún no sabía a dónde me llevarían las palabras y acciones de Lucía, pero aquel día había empezado a sentir, con claridad, la nobleza de su carácter. Y entonces lo supe. El siguiente paso, la verdad definitiva, se revelaría en el encuentro formal con mi hijo. Lo que había visto hasta ahora era solo una parte de ella. Había llegado el momento de conocer el resto. Pocos días después del voluntariado, la atmósfera en casa empezó a cambiar. Una noche, al cerrar el bar y subir a la vivienda, me encontré a Mateo de pie bajo la luz del porche. Él, que siempre llegaba tarde, me estaba esperando. Aquello no era habitual. Mamá, ¿podemos hablar un momento?, dijo con un tono a la vez cauto y decidido. Me quité el abrigo y me senté a la mesa de la cocina. Él se sentó enfrente. Sus manos, ligeramente entrelazadas sobre la mesa, delataban que iba a sacar un tema que llevaba tiempo rondándole la cabeza. Mamá, ¿qué te parece Lucía? La pregunta que tanto esperaba. Respiré hondo, intentando parecer indiferente mientras cogía un vaso de agua. La imagen de Lucía en el voluntariado, el encuentro con su hermana, la ternura de sus gestos y sus palabras, todo acudió a mi mente de golpe. Pero una madre siempre se mueve entre la confianza y la prudencia. Un juicio precipitado podría herir a mi hijo, y yo sería la primera en arrepentirme. Por eso, le devolví la pregunta. ¿Y a ti, qué te parece ella? Mateo inspiró brevemente y comenzó a hablar, eligiendo cada palabra con cuidado. Mamá, Lucía no es una persona a la que yo deba proteger. Es ella la que me ha protegido a mí. Parpadeé sorprendida. ¿Qué te ha protegido a ti? Entonces Mateo me habló de los momentos más duros de su carrera como médico. Las guardias interminables, la impotencia ante un paciente que se va, la presión de un posible error médico, los días en que tuvo que aguantar reprimendas solo.
Me contó cómo en esos momentos Lucía estaba a su lado, en silencio, ofreciéndole un vaso de agua, susurrándole, tranquilo. Ya pasará. Solo un poco más. Mamá, Lucía no es de las que preguntan si tengo dinero o no. Es de las que cuando estoy hundido coge todo mi peso y lo carga a mi lado. Es ese tipo de persona. Sus palabras me conmovieron. La palabra dinero, que había estado martilleando mi cabeza, de repente pareció perder todo su peso. ¿Y lo del voluntariado?, pregunté. Mateo pareció sorprendido por la pregunta. ¿Lucía? Ella no suele hablar de eso. No es de las que hacen las cosas para que la vean. Si eso era cierto, significaba que su comportamiento en el centro cívico no era una actuación para impresionarme, sino una parte integral de su vida. Al comprenderlo, mi ansiedad comenzó a disiparse. Levanté la vista y dije lentamente, bueno, después de oírte tendré que reconsiderar mi opinión. Mateo sonrió como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Luego, con cautela, añadió, mamá, ¿te parecería si este fin de semana cenamos los tres juntos? Me quedé un momento pensando. Recordé todo lo que había visto, la profunda conexión con su hermana, la delicadeza de sus gestos, la calidez de su voz, la bondad innata de su familia. Todas las piezas empezaban a encajar. De acuerdo. Cenemos juntos, acepté. Una sonrisa de alivio iluminó el rostro de Mateo. Pero en mi interior, una nueva resolución comenzaba a tomar forma. En esa cena, en ese encuentro formal, pondré a prueba su corazón por última vez. Por muy buena impresión que me hubiera causado en el voluntariado, ante una decisión tan importante como el matrimonio de mi hijo, el corazón de una madre necesita una última confirmación. Y presentía que en esa cena todo se decidiría. Mi pecho se debatía entre la expectación y la inquietud. El día señalado se acercaba. A medida que se acercaba el fin de semana, me encontré extrañamente ocupada. Incluso después de cerrar el bar, no podía quedarme quieta. Ordenaba el fregadero, cuidaba las macetas, me entretenía con pequeñas tareas sin importancia. No era exactamente emoción, pero mi corazón estaba inquieto. A mi edad, la idea de acoger a alguien nuevo en la familia no es algo que se tome a la ligera. Sin embargo, después de conocer a Lucía, tengo que admitir que mi recelo había empezado a disminuir. Aún así, no había bajado la guardia por completo. La cena era más que una simple presentación. Era una oportunidad para percibir, en una sola conversación, la esencia de Lucía, como imaginaban su futuro juntos todo. Llegó el día de la cena. Me arreglé un poco más de lo habitual. Saqué del joyero unos viejos pendientes de perlas y me peiné con esmero. Al salir de casa, no pude evitar sonreír para mis adentros. Sofía, mujer, no es para tanto. Tú solo tienes que ser una madre. El lugar elegido era un pequeño y elegante restaurante de comida tradicional, no muy lejos del barrio. Al entrar, Mateo y Lucía ya estaban sentados. Mateo se levantó para recibirme. Mamá, por aquí. He reservado yo hoy. Lucía parecía un poco nerviosa, pero me saludó con la misma educación y compostura de siempre. Señora Sofía, muchas gracias por venir. Me senté y observé su rostro. Era similar al que había visto en el centro cívico, pero con un matiz diferente. Se notaba el peso de la responsabilidad de estar frente a la madre de Mateo. Antes de que llegara la comida, nos sirvieron una infusión caliente. Rompí el hielo con una pregunta sencilla. Lucía, ¿qué tal el trabajo en la clínica? No es muy duro. Lucía reflexionó un momento antes de responder en voz baja. Hay días muy difíciles, sí. Pero saber que mi trabajo ayuda a alguien es muy gratificante. Su tono era natural, sin adornos. No intentaba impresionarme, simplemente mostraba su vida tal como era. Y por alguna razón, esa sinceridad me gustó. Sí, cuidar de los demás, aunque sea agotador, es una vocación, comenté. Ella asintió, bajando la mirada. Para mí es como un hábito. Si veo a alguien que lo está pasando mal, mi corazón actúa por sí solo. En ese momento Mateo le tomó la mano con ternura. Mamá, esa es Lucía.
Por eso confío en ella. Observé la escena en silencio. El aire que fluía entre ellos, el leve temblor en sus manos entrelazadas, la forma en que sus miradas se buscaban al hablar, aquello no era una relación superficial ni una emoción pasajera. Mateo amaba a Lucía, y Lucía se aferraba a ese amor con todas sus fuerzas. A mitad de la cena, Lucía dijo con voz suave: «Señora Sofía, la verdad es que al pensar en casarme con Mateo, hay algo que me ha dado mucha fuerza». Dejé los cubiertos a un lado y la miré. Parecía costarle encontrar las palabras. Respiró hondo y continuó: «Para mí, más importante que el dinero o la posición, es tener a alguien con quien caminar juntos en la vida. Y Mateo es una persona que, esté yo en la situación que esté, siempre me escucha hasta el final». Mateo bajó la mirada, escuchando en silencio. Su rostro en ese momento me pareció más maduro que nunca. Lucía añadió: «Señora Sofía, no soy perfecta. Tengo días malos y a veces, cuando estoy agotada, mi ánimo flaquea. Pero jamás me he acercado a nadie con la intención de aprovecharme o de hacerle daño». Sus palabras se posaron suavemente en mi corazón. La miré y sonreí levemente. Con eso es suficiente. Una simple frase, pero en ese momento, los ojos de Lucía se humedecieron. Mateo, a su lado, le apretó la mano con más fuerza. Y en silencio me dije a mí misma: ahora, la última pieza del rompecabezas debo ponerla yo. La cena de hoy era para conocer el corazón de Lucía. El próximo encuentro sería el momento de enfrentar mis secretos con su alma. El día se acercaba. De vuelta a casa después de la cena, sentí un peso menos en la espalda. Era solo una cena, pero las palabras que se dijeron resonaron en mi interior durante todo el camino. El tono de Lucía, la mirada de Mateo, la atmósfera entre ellos, nada era trivial. Pero el rompecabezas aún no estaba completo. El corazón de una madre necesita una última confirmación. Y sobre todo, aún no había visto a Lucía en un momento de debilidad. Porque las personas no solo son lo que aparentan en sus mejores días. Unos días después, fue Lucía quien me contactó. «Señora Sofía, ¿le importaría si nos viéramos un momento después del trabajo?». Me sorprendió. Que una joven a punto de casarse llame a su futura suegra no es algo común. Quedamos en una cafetería cerca de la clínica. Cuando llegué, ella ya estaba allí. Llevaba una chaqueta de punto sobre el uniforme de enfermera y sostenía una taza caliente con ambas manos. Su aspecto era más humano, más cercano. Su rostro, normalmente sereno, parecía hoy un poco más sombrío. «¿Ocurre algo?», pregunté con delicadeza. Lucía guardó silencio un momento. Luego, lentamente, comenzó a hablar. «Señora Sofía, puede que lo que voy a decir le resulte incómodo». Sus ojos se enrojecieron. Me recliné en la silla, esperando en silencio. Mi situación económica es complicada. Mi hermana y yo hemos luchado mucho para salir adelante. Mi corazón dio un vuelco. Así que al final sale el tema. Lucía se secó una lágrima furtiva. Ahora que empezamos a hablar de la boda, me ha entrado un poco de miedo. No quiero ser una carga para Mateo, pero hay aspectos prácticos que no puedo ignorar. Se mordió el labio intentando no llorar. Por eso es imposible no preocuparse por el dinero. Pero, señora Sofía, levantó la vista. Su mirada, aunque empañada por las lágrimas, era firme. Si elegí a Mateo, no fue por su dinero. Él fue la primera persona que me quiso por ser yo, sin importarle lo que tuviera o dejara de tener. En ese instante sentí que se me cortaba la respiración. Esta chica me estaba mostrando su vulnerabilidad con una honestidad desgarradora. Y lo más importante, incluso en su momento más débil, su principal preocupación era el bienestar del otro. Bebí un sorbo de mi infusión y le dije con calma: «Mira, Lucía, en la vida todos pasamos por dificultades parecidas. No hay nada de lo que avergonzarse ni nada de lo que huir». Mis palabras parecieron conmoverla aún más. Apretó los labios conteniendo un sollozo. Le di unas palmaditas en el dorso de la mano. Lo importante no es si se habla de dinero o no. Lo importante es si, antes que el dinero, se pone a la persona. Lucía inclinó la cabeza.
Una lágrima cayó sobre la mesa. Y en ese preciso instante sentí con una certeza absoluta la pureza de su corazón. Esta chica podía tambalearse por las circunstancias, pero jamás trataría a una persona a la ligera. Con voz entrecortada susurró: «Señora Sofía, solo quiero ser feliz. Con Mateo. Y llevarme bien con usted toda la vida». Asentí muy lentamente. Desde lo más profundo de mi ser, una respuesta que llevaba tiempo gestándose empezó a emerger. Sí, solo queda la última pieza. Sus palabras, su fragilidad, su sinceridad, ahora solo quedaba decidir cuándo y cómo le revelaría mi secreto. Y en ese momento lo supe. Esta era la persona que quería tener a mi lado. De regreso a casa tras mi encuentro con Lucía en la cafetería, caminé despacio, saboreando el momento. El viento me acariciaba las mejillas y por primera vez en mucho tiempo, sentí un calor reconfortante en el pecho. Sí, ahora sé lo que tengo que hacer. El secreto que había guardado durante más de una década, la fortuna que ni mi propio hijo conocía, el motivo por el que había vivido ocultando mi verdadera situación, todo estaba a punto de salir a la luz ante aquella chica. Pero no era una confesión fácil. El dinero es un arma de doble filo, capaz de desestabilizar hasta los cimientos más sólidos. Al llegar a casa, vi los zapatos de Mateo en la entrada. Estaba sentado en el sofá, como si me estuviera esperando. «Mamá, ¿qué tal con Lucía?». Aparentando normalidad, me quité el abrigo. Pero en mi mente las palabras de Lucía resonaban sin cesar. «Es una buena chica», dije. Los hombros de Mateo se relajaron al instante. Soltó un largo suspiro y sonrió levemente. «Es la primera vez que te oigo decir algo así, mamá». Solo entonces me di cuenta de la enorme presión que mi hijo había estado soportando. Me miró con ojos inquisitivos. «Pero tu cara dice que estás pensando en algo más». Me senté en el sofá y me mordisqueé el labio. Había llegado el momento. «Mateo, tengo que contarte algo». Se inclinó hacia adelante expectante. Respiré hondo. El secreto que había guardado durante más de 10 años pesaba en mi garganta. «Hijo, soy rica». Mateo abrió los ojos de par en par. Se quedó sin palabras, moviendo los labios sin emitir sonido. Continué lentamente: «¿Recuerdas aquel olivar en la ladera que nos dejó tu padre? Entró en un plan de recalificación y me pagaron una cantidad que ni en mis sueños más locos habría imaginado. Con eso construí un pequeño edificio de apartamentos, y con los alquileres el dinero fue creciendo». Mateo sacudió la cabeza, incrédulo. «Pero mamá, ¿por qué? ¿Por qué no me dijiste nada?». Le miré a los ojos. «Porque he visto demasiadas veces cómo cambia la gente cuando sabe que tienes dinero. Quería protegerte de eso. He visto cómo la codicia destruye a las personas». Entonces, como si todas las piezas del rompecabezas encajaran de golpe, Mateo comprendió. Por eso has estado observando a Lucía de esta manera». Asentí. Sí. Si iba a ser parte de nuestra familia, necesitaba saber cómo reaccionaría ante el dinero. Los ojos de Mateo se enrojecieron. Con voz temblorosa, dijo: «Mamá, Lucía no es así». Levanté la vista. Su mirada era firme, sincera. «Lo sé. Y por eso he tomado una decisión». Me levanté y me acerqué a la ventana. Las luces del barrio parpadeaban en la oscuridad. «Por fin sé qué voy a hacer con todo este dinero». Mateo se acercó curioso. «¿Qué decisión, mamá?». Sonreí. Una sonrisa cálida, que nacía desde lo más profundo de mi ser. «Pronto lo sabréis. Tanto tú como Lucía». La sinceridad de Lucía, sus lágrimas, su calidez, todo ello había abierto la última puerta que permanecía cerrada en mi corazón. Y comprendí que había llegado el momento de decidir a quién le confiaría mi legado. Unos días después, recibí un mensaje de Lucía. «Señora Sofía, si le viene bien, me gustaría que nos viéramos esta semana». La observé durante un largo rato. Lucía siempre se acercaba con cautela, sin imponer, sin exigir, mostrando su corazón solo cuando era necesario. Por eso quizás este mensaje me pareció más profundo.
El día de la cita, me dirigí a la dirección que me había indicado, un pequeño y tranquilo parque. Un lugar donde el sonido predominante no era el de los niños jugando, sino el del viento susurrando entre las hojas de los árboles. A lo lejos vi a Lucía sentada en un banco. Cuando me vio, se levantó lentamente. Señora Sofía, hay algo que quería decirle. Nos sentamos juntas. El cálido sol de la tarde caía suavemente sobre nosotras. Lucía miró al cielo como si estuviera ordenando sus pensamientos. Señora Sofía, he estado pensando mucho estos días. Su voz temblaba ligeramente. Esperé en silencio. Nuestra situación familiar, los gastos de la boda, todo esto me ha dado mucho miedo. Miedo de ser una carga para Mateo. Asentí lentamente. Es normal. La vida no siempre es como uno la planea. Lucía respiró hondo. Pero a pesar de todo, Mateo no me ha soltado la mano. Y yo tampoco quiero soltar la suya. Sus palabras no eran ni un lamento ni una queja, sino una declaración de intenciones. Vosotros dos os sostenéis mutuamente, dije con calma. Ella asintió, secándose una lágrima. Por eso quería decírselo. Si me caso con Mateo, quiero que vivamos bien. Con 1 € o con 10, con lo que ganemos dentro de nuestras posibilidades. No tengo ninguna intención de depender de usted. Al escucharla, recordé a las innumerables personas que había conocido en el centro cívico. Sus circunstancias eran diferentes, pero las que ponían el corazón por delante siempre encontraban un camino cálido en la vida. En ese momento Lucía me tomó la mano con suavidad. Señora Sofía, si en algún momento le he dicho o hecho algo que le haya resultado una carga, lo siento de verdad. Solo quiero hacer las cosas bien con usted. Acaricié el dorso de su mano. En esa pequeña mano sentí la fuerza de quien ha soportado muchas cargas. Lucía, te llamé por su nombre por primera vez. Me miró sorprendida. Lo que una persona ha vivido dice más que sus palabras. Y tú eres de las que no se quiebran en la dificultad. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Señora Sofía. Sonreí levemente. Sentí como un nudo que llevaba tiempo en mi interior se deshacía. Ahora, hay algo que tengo que enseñarte. Me miró desconcertada. ¿Qué quiere decir? Me levanté lentamente. Pronto lo sabréis. Tanto tú como Mateo. Había llegado el momento de revelar mi secreto. Ya no para ponerla a prueba, sino porque mi corazón me decía, sin lugar a dudas, que ella era la persona adecuada. Sabía que no me había equivocado. De hecho, ya conocía la respuesta. La cuestión ya no era cuánto tenía, sino a quién se lo iba a entregar. Y un cálido sentimiento en mi pecho me decía que quería que fuera ella. Sí, solo quedaba abrir la última puerta. Tras mi encuentro con Lucía, sentí como una decisión se asentaba silenciosamente en mi corazón. No fue algo repentino, sino el resultado de todo lo que había visto, su dedicación en el centro cívico, la conexión con su hermana, sus palabras durante la cena y sobre todo, su honesta confesión en la cafetería. Todo ello había ido construyendo, pieza a pieza, esta certeza. Sí. Ya no hay razón para ocultarlo. Para que Mateo, Lucía y yo nos convirtiéramos en una verdadera familia, tenía que poner mi verdad sobre la mesa. Aquella misma tarde, recibí una llamada de Lucía. Señora Sofía, estábamos pensando que quizás podríamos organizar una pequeña comida familiar en mi casa. A mi madre le haría mucha ilusión conocerla. Su voz, aunque algo nerviosa, sonaba clara y sincera. Una sonrisa se dibujó en mi rostro. Claro que sí. Me parece una idea estupenda. Después de colgar, entré en mi pequeño dormitorio. Abrí un viejo cajón que llevaba años sin tocar y respiré hondo. Dentro guardaba una carpeta con documentos, la notificación de la expropiación, las escrituras del nuevo edificio, los extractos bancarios. El papel crujió como si fueran periódicos antiguos. Los miré uno por uno y susurré para mis adentros, ha llegado el momento de contárselo. Aquella noche apenas pude dormir.
La tensión de tener que revelar mi secreto se mezclaba con el alivio de saber que probablemente todo saldría bien. Al día siguiente me vestí con esmero. Un abrigo oscuro y un pequeño broche que mi marido me regaló hace muchos años. Me miré al espejo y me dije, Sofía, hoy tú también tienes que mostrar quién eres. La dirección que me dio Lucía correspondía a un modesto bloque de apartamentos. Mientras esperaba el ascensor, escuché una voz familiar. Señora Sofía. Era Elena, la hermana de Lucía, con la misma sonrisa cálida de siempre. Venga, suba. Lucía está hecha un flan. Sus palabras me reconfortaron. Qué curiosa es la vida, cómo teje estas conexiones. Al abrirse la puerta apareció Lucía. Más arreglada de lo habitual, pero con el rostro tenso. Señora Sofía, pase, por favor. Le apreté la mano suavemente. Tranquila, mujer, que no soy un ogro. Ella sonrió, un pequeño destello de alivio en medio de la tensión. En la mesa, me esperaba su madre. Una mujer sencilla, sin artificios, con la fortaleza de quien ha superado muchas dificultades grabada en el rostro. La comida, aunque humilde, estaba llena de calidez. Se notaba el esmero en cada plato. Son esos detalles los que revelan el alma de una casa. A mitad de la comida, su madre me preguntó con delicadeza, Sofía, usted que vive sola, ¿no se le hace muy duro? Comprendí al instante el significado de su pregunta. No era curiosidad, sino la preocupación de una madre por el futuro de su hija. Sonreí y respondí, no, estoy bien. Entre el trabajo y el voluntariado, no me da tiempo a aburrirme. Pero la verdadera historia, la que estaba a punto de contar, aún permanecía oculta. Lucía, a mi lado, apretaba las manos sobre su regazo. La miré y tomé una decisión. Era el momento. En esta misma mesa, iba a abrir con sumo cuidado la puerta más pesada de mi vida. Y cuando lo hiciera, la vida de Lucía, de Mateo, de su familia y la mía cambiarían para siempre. Comprenderían por qué y a quién quería entregar todo lo que tenía. Dejé los cubiertos a un lado, respiré hondo y dije, la verdad es que hay algo que me gustaría contarles. El aire de la mesa se volvió denso. Los ojos de Lucía se abrieron de par en par con un destello de temor. Parecía saberlo. Sabía que guardaba algo importante. Me preparé para continuar. El secreto, por fin, iba a ver la luz. El vapor del guiso caliente ascendía lentamente desde los platos. Nadie se atrevía a mover los cubiertos, todas las miradas estaban fijas en mí. Todos sabían que mis próximas palabras tenían el poder de cambiar la atmósfera de aquella casa. Tomé un sorbo de agua. El latido de mi corazón era tan fuerte que temí que los demás pudieran oírlo. Antes de venir hoy aquí, he estado pensando mucho, dije tras carraspear. La madre de Lucía me miraba fijamente. Mateo, por debajo de la mesa, le dio un suave apretón en la mano a Lucía. Ella apenas respiraba. Continué con voz lenta pero firme. En la vida, todos tenemos secretos, cosas que no podemos contar a nadie. Yo también los he tenido. La madre de Lucía asintió levemente. Una mujer de su edad comprende el peso de esas palabras. Todo el mundo sabe que me he pasado la vida detrás de la barra de mi pequeño bar. La hermana de Lucía sonrió. Sus croquetas son famosas en todo el barrio, señora Sofía. Agradecí el comentario con una leve sonrisa, pero enseguida recuperé la seriedad. Sin embargo, hace 10 años mi vida cambió. El terreno que me dejó mi marido fue recalificado. Las cejas de la madre de Lucía se arquearon ligeramente. La palabra recalificación. Cualquier adulto sabe el peso que conlleva. Asentí. Por ese terreno, recibí una cantidad de dinero que jamás habría podido imaginar. Al principio, ni yo misma me lo creía. Una persona que a duras penas llegaba a fin de mes, de repente, era rica. Lucía se llevó la mano a la boca, conteniendo la respiración. Construí un edificio de apartamentos, y con los alquileres el dinero fue creciendo. Tengo mucho más de lo que nadie pueda imaginar. Al terminar la frase, un silencio denso, como la nieve recién caída, se posó sobre la mesa.
Mamá, dijo Mateo con una mezcla de sorpresa y confusión. ¿Por qué lo cuentas ahora? Le miré. En sus ojos vi la preocupación, el alivio y el shock, todo a la vez. Porque dije girándome hacia Lucía, quería decírtelo a ti, especialmente a ti. Su cuerpo se tensó. Oculté mi dinero porque quería ver tu corazón. No para ponerte a prueba de mala manera, sino porque he visto demasiadas veces cómo el dinero cambia a las personas. La madre de Lucía suspiró. Comprendo ese sentimiento, Sofía. Asentí. Y ahora ha llegado el momento de decidir qué hacer con esa fortuna. Lucía se mordió el labio con fuerza. La ansiedad y el miedo se reflejaban en sus ojos. La miré fijamente y con voz suave pero firme, la llamé, Lucía. Ella levantó la vista. Quería ver si tu corazón ponía a las personas por delante del dinero. Y la razón por la que estoy aquí hoy es porque ya tengo la certeza de que así es. Bajo la mesa, la mano de Lucía temblaba. Su hermana contenía la respiración. Di el último paso. Y por eso por fin puedo decir qué voy a hacer con todo lo que tengo. En ese instante una lágrima se deslizó por la mejilla de Lucía. La puerta de la confianza silenciosamente pero de forma definitiva, acababa de abrirse. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Lucía, silenciosas, recorriendo sus mejillas sin que ella emitiera un solo sollozo. La atmósfera en la mesa se volvió tan delicada que parecía que un suspiro podría romperla. La observé dándole tiempo. Sé muy bien que ante una conmoción, el silencio habla antes que las palabras. Su madre le tomó la mano con cuidado. Lucía, ¿estás bien? Ella negó lentamente no porque no lo estuviera, sino como pidiendo un instante más. Finalmente, con voz apenas audible, dijo, Señora Sofía, yo no sabía nada. Esbocé una pequeña sonrisa. Claro que no lo sabías. Hice todo lo posible por ocultarlo. Lucía, con las manos temblorosas sobre el regazo, continuó, su voz más profunda y sincera que nunca, pero mi amor por Mateo nunca ha tenido que ver con el dinero. Lo que él tuviera, o lo que yo tuviera, nunca fue importante. La escuché en silencio. Yo no soy de las que se acercan a alguien buscando un apoyo, continuó, recuperando la compostura. Las dificultades económicas de mi familia me enseñaron a ser precavida, a vivir con lo justo. Hubo tiempos en que mi hermana y yo teníamos 2 trabajos para pagar las facturas del hospital de mi madre. Al oír esto, los rostros de su madre y su hermana se contrajeron de dolor. Recordar el pasado siempre duele más a los que escuchan. Lucía se secó las lágrimas. Por eso para mí la idea de una familia rica era algo de otro mundo, algo que no tenía nada que ver conmigo. Asentí. Desde el primer día, jamás había mencionado el dinero. Sea usted rica o no, yo quiero pasar mi vida con Mateo. Igual que él me ha sostenido a mí, yo quiero protegerle a él. Los ojos de Mateo se humedecieron. Hacía mucho tiempo que no veía esa expresión en su rostro. Lucía levantó la vista y me miró directamente. Y entiendo que me haya puesto a prueba. Me quedé perpleja. ¿Cuántas personas aceptarían algo así con tanta entereza? Porque observar a alguien durante mucho tiempo, añadió con una leve sonrisa, es algo que yo también he hecho. Su madre contuvo el aliento. Usted no me estaba juzgando a mí, dijo Lucía, posando una mano sobre su pecho, estaba protegiendo a Mateo. Sus palabras no contenían ni una pizca de reproche, ni de ira, ni de resentimiento. Eran las palabras de alguien que sabe comprender el corazón del otro. Y en ese momento sentí una profunda conmoción. Sí. Esta chica tiene un alma fuerte, un corazón noble. Su hermana intervino, señora Sofía, Lucía casi nunca habla así de sí misma. Lucía, con una última bocanada de valor, concluyó, para mí, más importante que su dinero es la persona que es usted. He aprendido mucho observándola. Sentí un calor que subía desde mi pecho. Le tomé la mano. Con eso es suficiente. Nuevas lágrimas brotaron de sus ojos. Y en silencio me dije a mí misma, esta chica puede entrar en nuestra familia.
Todas sus palabras, todas sus lágrimas, habían disipado hasta la última de mis dudas. Y en ese instante lo supe. Ya podía decidir, sin miedo a equivocarme, a dónde iría a parar todo lo que tenía. De camino a casa, después de la comida familiar, caminé sin prisa, en silencio. El viento me acariciaba el rostro, pero no lo sentía frío. Al contrario, me envolvía con la misma calidez de las lágrimas de Lucía. Sí, ha llegado el momento de decidir. Nunca imaginé que me llevaría tanto tiempo encontrar una respuesta a qué hacer con la fortuna que la vida me había dado. Al llegar a casa, Mateo me abrió la puerta. En su rostro se leía la ansiedad por saber mi veredicto. «Mamá, ¿qué tal? ¿Lucía ha estado bien?» Sí, respondí mientras me quitaba los zapatos. «Ha estado a la altura». Los hombros de Mateo se relajaron visiblemente. El amor que sentía por ella se reflejaba en cada uno de sus gestos. Me senté a la mesa de la cocina y bebí un vaso de agua. Mi hijo esperaba a mi lado como un reo ante el juez. «Mateo», dije. Él levantó la cabeza al instante. «No dejes escapar a esa chica». Sus ojos se abrieron de par en par. Un largo suspiro escapó de sus labios. «¿De verdad lo crees?» Asentí. «Esa chica no se deja llevar por el dinero. Parece frágil, pero tiene un corazón muy fuerte». Solo con oír eso, sus ojos se llenaron de lágrimas. Qué simples somos las personas, incluso cuando nos hacemos mayores. La aprobación de una madre al amor de tu vida puede hacer que el mundo entero parezca encajar. Tras una pausa, saqué el tema importante. He estado pensando, dije mientras mis dedos recorrían el borde de la mesa, ¿qué sería lo que más ayudaría a Lucía y a ti si os casarais? Mateo parpadeó, sorprendido. «Mamá, ¿no irás a darnos ese dinero?» Sonreí con dulzura. «No. Si mi intención fuera daros el dinero para que vivierais de él, os lo habría dicho hace mucho tiempo». Él me miró confundido. Miré por la ventana y continué, ver el corazón de Lucía ha cambiado el mío. He visto cómo piensa sobre el dinero. Lo que ella de verdad desea no es una casa más grande ni lujos. Es... Recordé sus palabras en la cafetería, su voz temblorosa, su anhelo sincero. Ayudar a los niños con dificultades. Usar lo que tiene para mejorar la vida de los demás. La respiración de Mateo se detuvo. Entonces verbalicé mi decisión final. Por eso cuando os caséis, voy a crear una fundación benéfica. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Una fundación? Sí. A vuestro nombre y al mío. Al terminar la frase, una lágrima rodó por la mejilla de mi hijo. Un adulto sí, con la misma emoción de un niño que se siente abrazado por la decisión de su madre. Con voz temblorosa preguntó, «Mamá, ¿de verdad confías tanto en nosotros?» Extendí la mano y se la puse sobre la suya. Sí. Lo único en lo que confío es en mi capacidad para ver el corazón de las personas. Mateo inclinó la cabeza y lloró en silencio. Le di unas palmaditas en la espalda. Y en mi interior pensé, ahora tengo que contárselo a ella. El último paso de mi camino hacia la confianza estaba a punto de comenzar. Aunque ya había decidido contarle a Lucía mi plan, no la contacté de inmediato. Quería que mis palabras tuvieran peso, que no parecieran un impulso. Dejé pasar un par de días, madurando la idea. Fue ella quien me llamó primero. «Señora Sofía, ¿podríamos vernos un momento hoy?» Su voz, ligeramente temblorosa, delataba el impacto que mis revelaciones habían tenido en ella. «Claro, Lucía». En la cafetería de siempre, respondí con calma. Cuando llegué, ella ya me esperaba con 2 infusiones calientes sobre la mesa. Se frotó las manos, nerviosa. «Señora Sofía, no he dejado de pensar en lo que me contó». Asentí. Me lo imaginaba. Bajó la vista. Que me ocultara la verdad lo entiendo. No me siento ofendida. Sonreí levemente. A veces lo que uno esconde no es un muro, sino una herida. ¿No crees? Ella asintió.
Conocía bien el peso de las cicatrices que deja la vida. Tras un breve silencio, preguntó con genuina preocupación: «Señora Sofía, ¿está segura de que no está haciendo todo esto por nosotros?». En su tono no había ni codicia ni interés, solo una sincera inquietud. «Al contrario», respondí con una sonrisa. «He estado aferrada a ese dinero demasiado tiempo». Me miró sorprendida. Entonces decidí revelarle mi plan. «Lucía», la llamé por su nombre con calidez. Ella me miró con los ojos muy abiertos. «Cuando os caséis, quiero que usemos juntos lo que tengo». Sus ojos se humedecieron al instante. «Pero no para vuestros gastos, sino para hacer el bien». Lucía se mordió el labio. «Vamos a crear una fundación benéfica». Su respiración se detuvo. Sus labios temblaron. «¿Usted?». Asentí. ¿No dijiste que te gustaría dar una oportunidad a los niños con dificultades económicas? Se cubrió la boca con las manos y rompió a llorar. Pero eso era solo un sueño, algo que dije sin pensar. Los sueños que se dicen sin pensar son los que revelan el verdadero corazón de una persona. Sollozaba en silencio, incapaz de detenerse. Lucía era de esas personas para las que la responsabilidad pesa más que la alegría, para las que la gratitud es más grande que el don. Le tomé la mano con suavidad. «Lo que quiero darte no es dinero». Me miró con el rostro bañado en lágrimas. «Lo más valioso del mundo es encontrar a alguien que comparta tu corazón. Y tu corazón ha hecho que el mío se incline hacia ti». Entre sollozos susurró: «Señora Sofía, lo haré bien». «Se lo prometo, lo haré muy bien». Sonreí. «Con eso es suficiente». Fuera, la luz de una farola parpadeaba suavemente. Sus lágrimas eran tan claras como esa luz, y en mi interior, las puertas que habían permanecido cerradas durante tanto tiempo se abrieron de par en par. «Ha llegado el momento de mostrar todo lo que tengo», pensé. Y tuve la certeza de que Lucía aceptaría ese camino no con temor, sino con gratitud. Aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí profundamente. La pesada carga que llevaba en mi interior se había disipado. Ya no había lugar para la duda sobre el corazón de Lucía. A la mañana siguiente llamé a Mateo. «Hijo, ven a casa esta tarde». «¿También Lucía, mamá?», preguntó. «Sí, venid los dos». Mi voz sonaba firme, segura. Había llegado el momento de mostrarles la verdad, sin secretos ni reservas. Al atardecer llegaron. En sus rostros se mezclaban la tensión y la expectación. Los invité a sentarse en el salón. «¿Habéis pensado alguna vez qué tipo de vida queréis llevar cuando os caséis?», les pregunté. Mateo respondió primero: «Yo solo quiero construir un hogar cálido con Lucía». Lucía añadió en voz baja: «Y yo quiero ayudar a la gente». «Ese es mi sueño». Una cálida sensación me recorrió. Asentí. «Por eso os he llamado. Os lo voy a decir oficialmente». Se enderezaron en sus asientos. Tras una larga pausa, saqué el corazón de mi decisión. «He decidido dejaros mi patrimonio». Sus rostros se quedaron helados. Mateo temblaba, incrédulo. Lucía me miraba con los ojos desorbitados. «Pero», añadí, «no para que lo gastéis en vuestra vida». Un suspiro de alivio casi imperceptible escapó de los labios de Lucía. «Vuestros dos nombres, junto con el mío, estarán en una fundación benéfica. Para ayudar a los niños que tienen sueños pero no tienen recursos. Quiero usar lo que tengo para ellos». Las lágrimas brotaron de los ojos de Lucía. «Señora Sofía, ¿de verdad va a hacer eso?». Asentí. «Veros a los dos me ha convencido de que es lo correcto». Lucía se cubrió el rostro, llorando. Mateo, con la emoción a flor de piel, apenas podía hablar. Los miré y les dije mi último pensamiento: «Porque he visto que no sois personas que se dejen llevar por el dinero. Y eso me ha dado la confianza que necesitaba». «Señora Sofía, lo haremos bien». «De verdad, lo haremos muy bien», prometió Lucía con voz temblorosa. «Con eso es suficiente», respondí con una sonrisa.
Lucía se acercó y me hizo una profunda reverencia. Su cuerpo se estremecía por la emoción. Mateo, a su lado, le acariciaba la espalda mientras me decía, «Gracias, mamá». «De verdad, gracias». Miré a los dos y pensé, sí. Ahora los tres caminaremos en la misma dirección. Aquella noche la puerta de mi corazón, cerrada durante tanto tiempo, se abrió por completo. Y supe con una certeza absoluta que el futuro que nos esperaba sería increíblemente cálido. Unos días después, volví al centro cívico. El bullicio familiar de la cocina, los olores y sonidos de siempre, me dieron la bienvenida. «Sofía, mujer». «Ya era hora», me saludó Carmen, la voluntaria más veterana. «Pensábamos que estabas enferma». «No, mujer, asuntos familiares», respondí con una sonrisa. De repente una voz conocida llegó desde la cocina. «Señora Sofía». Me giré y una sonrisa iluminó mi rostro. Era Lucía con un delantal y el pelo recogido, una gota de sudor en la frente. «¿Qué haces aquí?» «Hoy tenía el día libre y he pensado que aquí siempre hacen falta manos». Los demás voluntarios asentían. «Esta chica es un tesoro, de verdad». Sentí un orgullo inmenso. La certeza de no haberme equivocado se hizo aún más fuerte. Mientras trabajábamos codo con codo, sentí una calidez especial en su silenciosa compañía. Durante un descanso, sentadas con una infusión caliente, me dijo en voz baja, «Señora Sofía, de verdad que quiero que la fundación salga bien». La miré a los ojos. Su mirada era más seria que nunca, llena de un sentido de la responsabilidad que me conmovió. «Con ese corazón es suficiente», le dije. En ese momento, la puerta se abrió y entró Elena, su hermana. «Mamá». Lucía nos saludó. Sonreí. «Anda, si ha venido también la hermana». Elena nos miró a las dos y dijo con una sonrisa pícara, «Vaya, vaya, qué ambiente familiar se respira aquí». Lucía se sonrojó. Yo negué con la mano, restándole importancia, pero en mi interior, sus palabras sonaron como una bendición largamente esperada. Elena se sentó a mi lado. «Lucía me dice que con usted se siente muy a gusto». Me quedé sin palabras. Lentamente tomé la mano de Lucía. «Ahora, de verdad, somos una familia». Ella, conteniendo la emoción, asintió. «Sí, señora Sofía». En esa simple afirmación, todas las sombras de mi corazón se desvanecieron. De vuelta a casa, miré al cielo. El atardecer teñía las nubes de un color cálido e insólito. Y me prometí a mí misma, este es el camino. Con ellos a mi lado, compartir lo que tengo ya no me da miedo. La fundación cambiaría la vida de muchas personas, y su comienzo estaba aquí, con ellos. Aquel atardecer se quedó grabado en mi memoria para siempre. Días después, convoqué a Lucía y a Mateo en casa. Era hora de hablar del futuro de forma concreta. «Vamos a hablar de cómo empezaremos con la fundación», dije. Los hombros de Lucía se tensaron, sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y emoción. Mateo, comprendiendo que mi decisión era definitiva, se enderezó. Puse sobre la mesa la carpeta con todos mis documentos, escrituras, extractos, balances. «Esto es todo lo que tengo», dije. «Ahora, decidiremos juntos cómo lo usaremos». Mateo fue el primero en hablar. «Mamá, te ayudaremos en todo». Lucía asintió. «Queremos hacerlo bien, siguiendo la dirección que usted quiera marcar». «Lo primero», dije, «es decidir un nombre». «¿Y si le ponemos su nombre, señora Sofía?», sugirió Lucía en voz baja. «El corazón de esta fundación es el suyo. Su deseo de ayudar, su vida dedicada a los demás, todo nace de usted». Mi corazón dio un vuelco. «Mamá, yo soy médico gracias a ti», añadió Mateo. «Si es una fundación para ayudar a la gente, tiene que llevar tu nombre». Mis ojos se llenaron de lágrimas. Después de una vida de sacrificios, recibir un reconocimiento tan puro era abrumador. «Entonces la llamaremos Fundación Benéfica Sofía Pascual», dije con una sonrisa temblorosa. «Es perfecto», exclamó Lucía. «Mamá», dijo Mateo con entusiasmo, «podemos colaborar con hospitales para ofrecer revisiones médicas gratuitas».
Yo puedo participar. Y yo, añadió Lucía, puedo recopilar información del centro cívico para identificar a las familias que más lo necesitan. Podemos crear una lista juntos. En ese instante sentí una calidez inmensa. Sí. Estos chicos caminarán a mi lado. Puse mis manos sobre las suyas. Lo haremos juntos. Las lágrimas cayeron por las mejillas de Lucía. Mateo bajó la cabeza, emocionado. Aquel momento en mi pequeño salón fue el verdadero nacimiento de nuestra fundación. Y supe que aquel camino cambiaría la vida de muchos. Una nueva estación, llena de esperanza, estaba a punto de comenzar. La preparación de la fundación avanzó con una rapidez y naturalidad sorprendentes. Un día Mateo llegó con un borrador para un programa de apoyo médico. Otro, Lucía y yo pasamos la noche revisando listas del centro cívico para identificar a los primeros beneficiarios. Todo fluía, como si estuviera predestinado. Decidí habilitar una de las plantas vacías de mi edificio como oficina. Mateo, después de sus guardias, venía a mover muebles y cambiar bombillas. Lucía diseñó los folletos informativos. Aquel pequeño espacio construido con nuestras propias manos nos llenaba de una emoción indescriptible. Una tarde, agotados pero felices, nos sentamos en el suelo a compartir unos bocadillos. Este lugar es maravilloso, señora Sofía, dijo Lucía. Pero si no hay casi nada, respondí riendo. No es el espacio, replicó ella, sino los sueños que van a nacer aquí. Su sencillez me desarmaba. Justo en ese momento, la puerta se abrió. Era una vecina del barrio, Pilar. Sofía, ¿qué hacéis aquí? Entró curiosa. He oído que aquí se está montando la nueva fundación. Me quedé de piedra. ¿Cómo lo sabes? Ella sonrió. En el barrio todo se sabe. Hasta que eras rica en secreto. Me sonrojé. Ay, mujer, no digas eso. Pilar sacó un pequeño sobre de su bolso. Quería aportar mi granito de arena. No es mucho, pero para los niños. Lucía y Mateo la miraban asombrados. Coge, insistió poniendo el sobre en mi mano. Sabemos que si lo haces tú, lo harás bien. No pude decir más que gracias. De verdad, gracias. Cuando se fue Lucía con los ojos llorosos, susurró, ya hay gente que nos apoya. Asentí. El bien siempre llama al bien, hija. Mateo, apagando las luces, dijo, mamá, esto va a salir muy bien. De pie entre los dos, antes de cerrar la puerta, respiré hondo. Sí. Con este sentimiento podemos con todo. Y mientras cerraba, pensé, solo queda un paso más. El día de la presentación oficial, el vestíbulo del edificio estaba decorado con sencillez, una pancarta y unas pocas luces cálidas. El aire vibraba con una expectación silenciosa. Miraba el cartel Fundación Benéfica Sofía Pascual, apertura de primeras solicitudes y sentía el peso de una inmensa responsabilidad. ¿Está bien, señora Sofía?, preguntó Lucía a mi lado. No estoy nerviosa, respondí. Es que nunca imaginé que la vida me miraría con tanta dulzura. La puerta se abrió. Entró una niña de unos 10 años, de la mano de su abuela. ¿Es aquí para las ayudas? Me acerqué y tomé la mano de la anciana. Sí, señora. Han venido al lugar correcto. La niña, tímida, se llamaba Nerea. Lucía, con su dulzura habitual, la ayudó a rellenar el formulario. Verlas me transportó a los días en que yo no podía comprarle a Mateo un abrigo nuevo. ¿Quién me iba a decir que aquella vida de estrecheces me estaba preparando para este día? Lo estamos haciendo bien, ¿verdad?, susurró Lucía. Asentí con firmeza. Ayudar a los demás nunca es un error, Lucía. Poco después llegó Mateo corriendo desde el hospital, con un ramo de flores. Mamá, felicidades. ¿Qué día? Sin vosotros dos, le dije, nunca me habría atrevido. De repente la puerta se abrió de nuevo y entraron varios voluntarios del centro cívico. Sofía, venimos a felicitarte. Y a ayudar. El vestíbulo se llenó de risas y voces cálidas.
Me sentí abrumada por la emoción. Yo que siempre había ayudado desde las sombras, ahora era el centro de una ola de generosidad. Al final del día, tomé un micrófono improvisado. Amigos, comencé, hoy soy la persona más rica del mundo. La gente me miró, sorprendida. No por el dinero, aclaré con una sonrisa, sino porque he ganado personas. Un silencio conmovedor.